Es efectivamente, el testamento es una forma de herencia. Sí, sí, uno lo puede planificar la futura herencia por medio del testamento, es lo como hablábamos el otro día. Por ahí hay ciertas reglas, digamos, que respetar, dependiendo si uno tiene hijos o está casado. Bueno, obviamente que en esa situación, como habíamos hablado, si uno no tiene hijos, no está casado, o por ahí ya no tiene padres, por ahí tiene como mayor libertad para poder decidir a quién dejar sus bienes. Pero bueno, en caso de que sigue de estar casado y tener hijos, también lo podés programar, pero tenés como más limitaciones. Porque legítimamente la herencia, ¿a quién le corresponde? En un principio, es como yo le decía, la ley tiene como un orden de preferencia. Si uno está casado y tiene hijos, bueno, son esos los que son llamados a heredar. En ese caso, uno puede beneficiar con un porcentaje a uno de ellos o bien a un tercero, pero siempre dentro de un porcentaje, que es lo que hablábamos el otro día, dependiendo de que en el caso de tener hijos o cónyuges, como yo decía, el porcentaje que está establecido actualmente es de un tercio del patrimonio que uno tiene a la hora de... Claro. ¿Cómo es específicamente, cómo se divide? Claro, es decir, si uno tiene hijos y cónyuges, ellos tienen una porción legítima que sí o sí debe estar garantizada a favor de ellos. Eso es por orden público y no puede ser vulnerado. Y después tenés un tercio, ¿sí? dentro del 100, que puedes beneficiar a uno de los herederos o bien a un tercero. Y si uno no manifiesta, ¿qué pasa con ese tercio? Se aplica, digamos, por orden público, exactamente, en un principio por partes iguales. Después los herederos pueden distribuirse de otra manera, por X circunstancias pueden decidir, por pacto, digamos, una vez fallecida la persona, pueden pactar distribuirse de otra manera, pero en un principio, si nada dice la persona, se distribuye en partes iguales conforme está en la ley, ¿no? Originalmente es el 50% para el cónyuge y el otro 50%, el otro para la... Dependiendo, claro, porque en nuestro sistema legal uno tiene, cuando uno está casado, por defecto se aplica lo que es el régimen de los bienes gananciales. ¿Sí? Cuando una persona muere, esa es una de las causas, por supuesto, de disolución de la sociedad conyugal. Entonces, se separan el 50% de los bienes que pertenecían a la sociedad conyugal, que le pertenecen al cónyuge, y en el otro 50% heredan por cabeza, en ese caso, si tuviera hijos, obviamente los hijos. ¿Sí? Y después, los que son los bienes propios, que son los bienes que la persona tenía antes del matrimonio, o bien que pude haber adquirido de manera gratuita con posterioridad. De manera gratuita me refiero a cuando alguien recibe un bien por donación, bueno, eso se llaman bienes propios. Tanto los cónyuges como los hijos concurren en partes iguales, ¿sí? Entonces como que eso, o sea, básicamente por eso se dividen los bienes, entonces entre, por un lado, los gananciales, sí, eso sí, se divide por la mitad. Va una mitad del cónyuge y en la otra mitad heredan todos los herederos por cabeza en partes iguales, y con los bienes propios, tanto hijos como cónyuges heredan por partes iguales. Voy a decir una obviedad, pero es interesante, aunque parezca tonto. Una vez que termina una relación conyugal, que la persona se divorcia, a esa mujer y tiene otra relación, a esa mujer o a ese hombre no le corresponde nada. Claro, no, ahí ya no tiene más vocación hereditaria, pero sí a los hijos. Claro, sí, a los hijos producto de ese matrimonio. Sí, o de cualquier otro matrimonio. Claro. O de cualquier otra relación. Pero lo que sí, si ese cónyuge, por ejemplo, durante ese matrimonio, digamos, hubo bienes gananciales que se fueron generando, bueno, esa persona obviamente tiene un derecho de participación de ese 50%. Ah, bien. Pero bueno, son bienes gananciales, o sea... ¿Existe en Argentina el acuerdo prenupcial? Bueno, eso es algo bastante nuevo en Argentina. Por defecto, cuando uno se casa, eso es muy importante, que porque es algo por ahí que la ciudadanía mucho no lo sabe. Nosotros obviamente en las notarías lo estamos asesorando un montón, que es la posibilidad que uno tiene ahora de casarse. Cuando uno se casa, existe una posibilidad de casarse bajo el régimen de ganancialidad, que es el régimen tradicional. Uno dice, bueno, yo me caso, y si uno no dice nada, por defecto se aplica, que es el régimen tradicional, que es el que decíamos recién, que es el que, bueno, básicamente todo lo que vayamos ganando, por decirlo de manera simple,
le corresponde el 50 a cada uno, es lo de siempre. Bueno, hoy en día existe la posibilidad de decir, bueno, vamos a optar por el régimen de separación de bienes, ¿sí? Que uno lo puede hacer antes de casarse y dice, bueno, cada uno lo que vaya ganando lo va a tener por separado, y es un régimen que también habilita que los cónyuges puedan contratar libremente entre sí e incluso pactar justamente la distribución y cómo se va a organizar y cómo se va a proyectar el patrimonio. Pero a nivel de la economía familiar debe ser un lío eso. Bueno, hay mucha gente que lo está optando, muchísima gente. Eso se hace también en las escribanías. La opción del régimen, uno va a un escribano, opta por el régimen de separación de bienes y bueno, eso se inscribe la opción se inscribe en el registro civil. Y bueno, y una vez que uno optó por uno de estos regímenes, tiene un año para poder cambiarlo. Por ejemplo, uno puede estar casado, que de hecho pasa un montón, personas que están actualmente casadas bajo el régimen de ganancialidad y dicen, miren, nosotros queremos a partir de ahora, porque muchas personas que, por ejemplo, tienen empresas o quieren planificar el patrimonio familiar de una manera distinta o tienen negocios entre sí los cónyuges, deciden optar por el régimen de separación de bienes y a partir de ese momento se tienen que liquidar todos los bienes que existían con anterioridad. O sea, desde el punto de vista patrimonial, tiene los efectos del divorcio, o sea, hay que liquidar esos bienes. Pero es a partir de ahora, no puede ser retroactivo. Claro, exactamente. Es a partir de ese momento. O sea, si uno está casado, puede optar por ese régimen, ¿no? Pero sí, qué interesante ese tema, porque está buenísimo. Ahora, ¿y cómo es la convivencia? Me quedé en ese tema, porque me acordé de que ahora hace poquito se casó Nicole Neumann con Ursera y se propusieron él es un piloto y ella es buena modelo y propusieron ese acuerdo. Pero ¿cómo es la economía diaria? ¿Cómo se hace eso? Porque si vamos que cada uno pone a un fondo común para vivir. Bueno, eso ya depende de cada pareja, ¿no? El escribano no participa. No, bueno, no. Uno puede, no sé, ¿se establece? Generalmente, obviamente, en estos casos, cuando existe, nosotros podemos intervenir en la redacción, pero muchas veces las personas capaz que también tienen intervención cada uno de sus abogados o tienen un asesoramiento de que pueden planificar de qué manera organizar, ¿sí? El aporte a la vida común. O sea, por defecto el Código Civil y Comercial aplica el tradicional, que es el de la ganancialidad. Claro. Básicamente que es básicamente todo lo que, independientemente de la fortuna de cada uno, de cómo le vaya o cómo le vaya, virtualmente, o sea... Sí. Siempre lo anterior al matrimonio sí le pertenece a cada uno. Sí. Escribano, volviendo al tema del reparto de bienes de una herencia, ¿qué pasa? Usted decía que los herederos se ponen de acuerdo. ¿Qué pasa cuando no se ponen de acuerdo? Bueno, ahí es muy difícil. Ya ahí nosotros los escribanos intervenimos generalmente o intervenimos mucho cuando hay acuerdo o propiciamos de que haya acuerdo para poder ejecutarlo a la escritura de adjudicación de los bienes, ¿no? Si hay conflictos, ya ahí intervienen obviamente los abogados que empiezan a hacer la presentación y tratar de negociar hasta donde más se pueda, y si no, es el juez que lo terminará. A ustedes les llega ya el acuerdo establecido. Claro, exactamente, porque en realidad las particiones... No empieza a leerlo así, dice, empieza a protestar todo. Claro, y sí pasa, pero lo que pasa es que las particiones, o sea, lo que se llama la partición, porque cuando una persona muere, los bienes quedan como una indivisión, en un estado de indivisión. Y lo que nosotros decimos, la partición de bienes, es decir, la adjudicación a cada uno, se puede hacer por vía judicial, ¿sí? O por vía extrajudicial. Muchas veces cuando las personas están de acuerdo y, obviamente también hay un requisito muy importante que tienen que estar todos presentes y también ser mayores de edad, lo pueden hacer de manera privada, llegando a un acuerdo. Pero obviamente por ejemplo, cuando hay un menor, sí o sí, tiene que ser judicial, o cuando hay conflictos, por supuesto, que va a intervenir el juez. La gente habitualmente previene poco estas situaciones, ¿no? Sí. A veces no tiene en cuenta los aspectos legales antes de que se produzca la muerte. Sí. Por eso en las academias notariales a nivel nacional, o sea, nosotros está como muy en boga todo lo que tenga que ver con la planificación patrimonial, justamente para tratar de prever todo lo que... no se puede prever absolutamente todo, pero sí existen herramientas legales muy interesantes y los escribanos colaboramos mucho en este sentido para
que la gente pueda planificar. Y pasa también mucho, es muy interesante, que eso ya es otro tema que es amplísimo con las empresas familiares también. Cuando hay un fundador de una empresa y le interesa de que la empresa pueda seguir en manos de la familia y que obviamente que la empresa pueda permanecer independientemente de las generaciones que vayan quedando. Y bueno, existen herramientas legales también como para poder prever eso, digamos. O sea, puede ser a nivel ya sea de una persona que por ahí que tiene su casita, o cuestiones quizás que sean más complejas, existen herramientas para eso. Como siempre nos interesa